¿Va? Bien, buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de ecología que dictamos para la carrera de ingeniería agronómica. Hoy día es martes 12 de octubre y son las 14:30 horas, un poquito más. Vamos a continuar lo que estábamos analizando en la mañana. Habíamos hablado del el ecosistema y la importancia que tiene para la agronomía y la agricultura, las características del ecosistema en términos de posición y tamaño, la importancia que tiene para la ingeniería en general y para la ingeniería agronómica en particular. Nosotros estamos trabajando el concepto de ecosistema como una unidad paisajística compleja que está integrada por comunidades biológicas y humanas junto al entorno no biológico que llamamos entorno geofísico y geoquímico, dentro del cual estas comunidades se encuentran insertas y con el cual interactúan. Hablamos de las dimensiones, dijimos que tratándose de una unidad de organización compleja, tiene varias dimensiones en las cuales destacan la dimensión geofísica referida fundamentalmente al clima, a la fisiografía del paisaje y a las características geológicas, físicas, químicas del suelo, en lo que dice relación con los ecosistemas terrestres. La dimensión biológica constituida por organismos, poblaciones, comunidades. La dimensión humana, representada por asentamientos humanos de diferente nivel de complejidad, partiendo desde grupos humanos que se instalan ahí en la forma de campamentos o villorrios, villas, aldeas, ciudades o megaciudades. Y los ecotopos. Definimos lo que significaba ecotopo. Y después la dimensión ecológica, entendida en términos de flujo de la energía, relaciones tróficas, ciclos, eventos, sucesión ecológica. Ahora, en cualquier unidad de paisajes que se precie de ecosistema, tienen que existir los siguientes organismos: pues los productores, los consumidores, tanto los depredadores como los carroñeros, los descomponedores y los mineralizadores. Atributos del ecosistema: tamaño, estructura y dinámica. Factores del ecosistema, y tengo entendido que ahí habíamos quedado. Factores de naturaleza geofísica, para el caso, por ejemplo, de los ecosistemas terrestres. La topografía o fisiografía de la superficie terrestre, la geología, la geomorfología, las características del suelo y la presencia o ausencia de cobertura vegetal y tipo de cobertura. Coberturas herbáceas, coberturas arbustivas, coberturas arbóreas, o bien coberturas homogéneas, coberturas heterogéneas, etc. Y la ocurrencia de eventos asociados a la superficie terrestre: inundaciones, remoción en masa, temblores,
vulcanismo, si en el área del ecosistema ocurren esos fenómenos. Climático, régimen pluviométrico, el régimen térmico y la ocurrencia de eventos asociados al clima. Sequías, inundaciones, sequías, aluviones, nevazones, tormentas eléctricas, etc. Después los hídricos, factores de naturaleza hídrica, características físicas y químicas del agua, características biológicas, hidrología y balance hídrico del sistema. Atmosférico, humedad relativa, el régimen de viento, la transparencia de la atmósfera y la presencia de contaminantes o partículas en suspensión. Después hablamos de los factores biológicos, referidos fundamentalmente a la flora y vegetación natural versus vegetación artificial, asociaciones vegetales, estado de conservación de la vegetación, diversidad florística, origen y estado de conservación de la flora y usos locales de la flora y de la vegetación. Después la fauna doméstica y silvestre, diversidad faunística, origen y estado de conservación de la fauna, estado migratorio, uso del espacio por parte de la fauna, usos locales de la fauna y riesgos y peligros para la población humana causadas por la fauna. Transmisión de enfermedades, por ejemplo, destrucción de cosechas, ataques eventuales, inyección de veneno, ataques sin necesariamente causar la muerte, etc. Y factores ecológicos, las cadenas tróficas, riesgos de procesos degradantes y la presencia de especies clave. Ahí se repitió. Y las características del paisaje, factores del paisaje. Estéticos, por ejemplo, presencia de una cascada ya, dentro del paisaje. Heterogeneidad, se entiende las diferencias, unidades menores que hay dentro del ecosistema. Recuerden que estamos hablando de una unidad de paisaje relativamente grande. Entonces, en esa unidad de paisaje pueden haber unidades de paisaje pequeñas correspondientes a planicies, por ejemplo, o unidades geomorfológicas, o actividades, o bien sectores naturales versus sectores artificiales, cultivos, plantaciones versus vegetación nativa. Formaciones geológicas, sitios o sitios naturales especiales. Ya hacía mención a la presencia de caídas de agua, a la presencia de hitos geológicos, alguna evidencia de fenómenos geológicos pasados, quebradas, por ejemplo, que tienen cortes geológicos muy claritos y que pueden ser de importancia educativa o importancia turística. Y la artificialización y conservación del paisaje. O sea, dicho en otras palabras, estamos viendo un paisaje, ¿qué porcentaje del paisaje es un porcentaje artificial? Que corresponde, por ejemplo, a cultivos, corresponde a poblados, corresponde a actividades humanas, por ejemplo, una planta de producción de algo, una planta de procesamiento de algo, canchas deportivas, lugares donde lugares donde se lleva a cabo rodeo, lugares cementerios, por ejemplo.
Ahora bien, factores socioculturales, cuando consideramos nosotros el componente humano en el ecosistema. Tipo de espacio, si un espacio urbano, un espacio rural, o sea, a nivel de urbanización, estamos hablando de una mega ciudad, no le pongamos mega ciudad, estamos hablando de una ciudad como La Serena, y la unidad, el ecosistema se refiere a la bahía de Coquimbo. Entonces, bueno, nivel de urbanización, el equipamiento, la infraestructura, la caracterización demográfica. Sitios de relevancia histórico-cultural, por ejemplo, el faro de La Serena, la avenida de las estatuas, que están harto mal traer, la plaza, ¿no es cierto?, de La Serena y los edificios que están rodeando la plaza y que tienen sentido cultural. Principales problemas de desarrollo local, problemas de salud, por ejemplo, educación, trabajo, planificación territorial, etc. Estos son factores socioculturales cuando nosotros consideramos como parte del ecosistema la presencia humana. Notarán ustedes que prácticamente en todos los ecosistemas de la Tierra tienen que ser ecosistemas muy alejados del ser humano para que estos ecosistemas se manifiesten así sin mucha evidencia de la presencia del ser humano. Pero en general, en la mayoría de los ecosistemas, sobre todo en los terrestres, hay evidencia de actividad humana. Podemos estar a lo mejor en el medio del océano, ¿no? Y ahí no hay mucha evidencia de acción humana, a menos que nos encontremos nosotros con estas islas flotantes de desechos que navegan por el océano. Si yo estoy en el centro, por ejemplo, de la selva brasileña, bueno, ahí hay seres humanos que están representados por los nativos de ese lugar, que ciertamente tienen expresiones culturales y generan algún impacto sobre el entorno natural, ¿no?, las características naturales del sistema. Pero realmente, si miramos nosotros la dirección y la magnitud del impacto, mayormente la magnitud del impacto va desde las características naturales del sistema sobre las características socioculturales del asentamiento humano. Ahora, si estamos en el centro de Nueva York o una ciudad equivalente, bueno, vamos a notar que se invierte el flujo de se invierte la magnitud y la dirección del flujo. Es mucho mayor, ¿no es cierto?, es mucho más intenso el flujo que va desde la parte humana, representado por la construcción, el tránsito de vehículos, el movimiento de la gente, sobre la parte natural, que está reducida al mínimo minimorum en estos sistemas. Ahora, tipos de ecosistemas, o tipos de unidades paisajísticas que nosotros podemos calificar como ecosistemas. Los terrestres, bosques, praderas, arbustales, y los acuáticos. Dentro de los acuáticos tenemos dos grandes sistemas, típicamente acuáticos, porque después hay unos mixtos, pero ya vamos a ver esto. Los típicamente acuáticos, donde el elemento predominante del ecosistema es el agua dulce, entonces estamos hablando de ecosistemas dulce-acuícolas. Ríos, lagos y lagunas. Ciertamente no es cualquier río, estamos hablando de ríos de una cierta magnitud. Lo mismo pasa con lagos, lo mismo pasa con lagunas. Y aquí hay una debilidad del concepto de ecosistema, porque, como acabo de decir yo, estamos hablando de los grandes ríos. Hay un criterio humano, no hay un criterio natural.
Podemos considerar un ecosistema al río Amazonas, al río Biobío, pero es difícil que podamos considerar ecosistema ya, al río Elqui, porque es un río pequeño y está dominado por otros elementos del paisaje, todo lo que rodea al río Elqui. Cuando yo hablo de río Elqui me refiero al cuerpo de agua, que no es lo mismo el valle del río Elqui, ¿ya? Y que no es lo mismo la cuenca hidrológica del río Elqui, y que no es lo mismo la olla hidrográfica del río Elqui. Y después tenemos los ecosistemas marinos. Y aquí podemos encontrar ecosistemas costeros, ecosistemas bentónicos, los que son ecosistemas costeros, pero que están presentes en la parte, que están presentes en las aguas costeras más profundas. Los ecosistemas costeros, aguas que están asociados a las aguas de la costa, aguas superficiales. Y los bentónicos, ¿no es cierto?, siguiendo la plataforma continental, a medida que nosotros vamos bajando por el borde costero hacia abajo en el mar, entonces nos encontramos con los sistemas bentónicos, a los cuales llega la luz. Y ahí encontramos praderas de algas, por ejemplo, y una fauna bastante diversa. Puede ser el fondo arenoso o puede ser el fondo rocoso. Y en el sistema litoral costero son aquellos ecosistemas que están que están sujetos al oleaje. En algunos momentos, ¿no es cierto?, están cubiertos por el oleaje, llamémosle la marea alta, y en otros momentos están descubiertos por el oleaje, y ahí podemos llamar marea alta, marea baja, perdón. Los ecosistemas bentónicos nunca están descubiertos de agua. Después tenemos los ecosistemas marinos. Piensen ustedes que el 75% del globo terráqueo es mar, es agua marina. Después tenemos los ecosistemas de mar abierto, ya, esos que están retirados de la costa, pero que forman parte de la superficie del océano, hasta donde llegue el agua. Y después tenemos ecosistemas muy dependientes de la superficie, que son los ecosistemas abisales, y algunos que están tremendamente abajo, digamos, dependiendo de la profundidad del océano en ese punto, que son los ecosistemas abisales, a donde no llega el agua, y es oscuridad absoluta. Después tenemos los ecosistemas mixtos. Los ecosistemas mixtos son aquellos que son entre acuático y terrestre. Por ejemplo, los humedales, los pantanales, los bofedales. También son mixtos aquellos ecosistemas que en algún momento del año, por ejemplo, predomina el agua marina, y en otros momentos del año predomina el agua dulce, como son los estuarios. También, dependiendo de la dinámica del agua dulce, de la lluvia, por ejemplo, en algunos momentos, entonces estos ecosistemas, dependiendo de estos eventos, en algún momento el estuario está dominado por agua dulce, y en otro momento, temporal, por ejemplo, un tsunami, ¿ya? El estuario está dominado por agua de mar.
Los antrópicos, ¿no?, son ecosistemas donde lo dominante corresponde a acción humana. Y ahí también podemos encontrar nosotros ecosistemas antrópicos en sentido estricto, una ciudad, por ejemplo, o bien un ecosistema donde mezcla aspectos naturales como aspectos socioculturales. Por ejemplo, los agroecosistemas son unidades de paisaje con fines productivos, pero estos mezclan la parte natural con la parte productiva. Entonces podemos tener en este agroecosistema sectores del paisaje ocupados con plantaciones, cultivos sujetos a producción intensa, y por otro lado podemos tener algunas unidades naturales de paisaje que conservan fauna, conservan flora, que de una manera u otra es importante para los sectores cultivados. Entonces ahí tenemos agroecosistemas, ecosistemas agropecuarios, donde mezcla lo agrícola con la crianza de ganado, los agroforestales que mezclan los cultivos con el cultivo de plantaciones forestales, y los que mezclan ya los tres tipos de producciones, con la producción forestal, la producción ganadera y la producción agrícola. Hay otras clasificaciones que son un poquito más sofisticadas, pero escapan de los propósitos del curso. Ahora, ya les he dicho que el ecosistema tiene más bien una existencia conceptual. Es útil a la ecología, es útil a algunas profesiones, para la gestión de la profesión, es útil, por ejemplo, para ustedes, ingenieros agrónomos, es útil para los ingenieros forestales, es útil para los ingenieros pesqueros, etcétera. Pero tiene un componente subjetivo porque los límites del ecosistema, en la mayoría de las unidades, ¿no es cierto?, que los profesionales tipifican como ecosistema, los límites son arbitrarios, dependen del profesional o depende de un equipo de profesionales que deciden aquí están los límites. A veces se siguen algunos criterios naturales, pero que no son muy claros. Pero hay algunas unidades de paisaje que tienen sus límites claros. Por ejemplo, la cuenca. La cuenca, y aquí hay, si esto representa el río Elqui, aquí tenemos La Serena, aquí tenemos Coquimbo, aquí tenemos el estuario del río Elqui, claro que proporcionalmente hablando, ya este río es más grande que el río Elqui. Entonces, esta unidad fisiográfica está limitada por una línea que se conoce como la línea divisoria de aguas, que no es fácil de encontrar, de precisar, y también hay criterios subjetivos. A mí me tocó hacer una vez un trabajo sobre la cuenca del río Elqui, y con un hidrólogo especialista en estas cosas tuvimos problemas. En realidad, él tuvo problemas para encontrar señales objetivas de la línea divisoria. Y según algunos criterios, ¿no es cierto?, la línea divisoria recorría un cierto tramo y aparecía una determinada superficie, y según otro criterio, la línea
divisoria o se agrandaba o se achicaba y aparecía otra superficie. Ahora, esta cuenca, como ustedes muy bien lo saben de cursos de hidrología o hidráulica que puedan tener, está conformada por distintas zonas como la microcuenca, la mesocuenca y la macrocuenca. Ahora bien, en términos geográficos, a todas estas cosas se le llama la olla hidrográfica del río Elqui, dando por entender que esa olla hidrográfica está conformada por cuencas menores. O sea, la gran cuenca es la olla hidrográfica y está constituida por cuencas menores, que algunos le llaman mesocuenca, y esa mesocuenca por cuencas aún menores, microcuenca, y finalmente tenemos la zona de captación. ¿Qué es lo que es la zona divisoria de agua? Para aquellos que no se recuerdan bien de sus cursos de hidráulica, hidrología, o si no lo han hecho, la línea divisoria es una línea que divide, que marca el límite de la cuenca por la conducta del agua. Dice en otras palabras, si el agua cayera, el agua de lluvia, ciertamente, el agua cayera en esta zona, ¿ya? Y el agua se va en una dirección o se va en la otra dirección. Entonces acá tendríamos una cuenca y lo que tenemos acá tendríamos otra cuenca. Ciertamente en esta cuenca hay pendientes de diferentes grados de inclinación que conducen el agua hacia cuerpos de agua, conocidos como tributarios, que van en dirección de la pendiente para alcanzar el curso de agua principal que está en el fondo del valle. Ahí tiene entonces un modelo bastante complejo de ecosistema que tiene sus límites que se podrían considerar límites naturales. Por supuesto que hay actividad humana que está concentrada principalmente en esta parte, al lado del río. Pero también hay actividad humana más escasa, ciertamente, en las partes altas de la cuenca y en las zonas medias de la cuenca. Ahora, en el caso particular de la cuenca hidrológica, la cuenca del río Elqui, la precipitación más importante ocurre en la alta montaña, en la forma de nieve. También ocurre precipitación en la media montaña y abajo, ¿no es cierto?, en la forma líquida. Pero la cantidad de precipitación va disminuyendo desde la parte nival hacia la parte, desde la parte montañosa hacia la parte costera. Esta cuenca, por el hecho de tener su mayor cantidad de agua en forma de nieve, se designa como cuenca nival. La cuenca del Amazonas ya principalmente recibe su agua en la forma de precipitación líquida. Comparado, ¿no es cierto?, la cuenca del Amazonas con la cuenca del río Elqui, esta tiene una tremenda pendiente, porque aquí estamos al nivel del mar, y aquí podemos estar sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí no hay más de 200 kilómetros. En cambio, la cuenca del río Amazonas es una cuenca relativamente plana, donde los cerros dominantes están en el límite con Perú, con Bolivia, con Ecuador, qué sé yo. Y aún ahí la precipitación es principalmente, fundamentalmente, líquida, excepto en las grandes, en las montañas más altas. Y ahí el agua se puede ir hacia el Pacífico, ¿ya?, surtiendo los propios ríos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, o hacia el Amazonas. Después tenemos nosotros la bahía,
Aquí también se puede ver a la bahía como modelo de ecosistema donde los límites, si bien es cierto, no están tan marcados como en el caso de la cuenca, se pueden precisar de una manera más objetiva, considerando como parte de la bahía aquello que corresponde al sector costero del mar y hacia el interior, ¿ya? Algo, si no hay un hito natural, que puede ser, por ejemplo, en el caso de La Serena, hasta donde se extienden las dunas, Las Vegas, o bien si aquí hay una suerte de levantamiento del borde costero. De tal manera que de aquí para allá, hacia el valle, eh, esté no a nivel del mar, sino que un poco más alto. Haya un quiebre bastante marcado. En el caso nuestro, el borde costero de la costa chilena está definido arbitrariamente por una ley. Y esa ley, ¿no es cierto?, define lo que es el borde costero y lo que se puede hacer y no hacer en el borde costero. En estos momentos con los eventos litosféricos que han afectado a la bahía de Coquimbo, ¿no? Terremotos, inundaciones, se está discutiendo mucho qué construcciones se pueden instalar en el borde costero, que quede relativamente protegido de eventos de esta naturaleza. Después tenemos el lago, aquí de nuevo estamos hablando de un gran lago. Aquí tenemos nosotros un límite establecido. Por lo tanto, esta unidad de paisaje la podemos considerar lo suficientemente autosuficiente en términos de estructura y en términos de funcionamiento, como para ser considerado un paisaje nivel ecosistema. O sea, lo que está intrínseco, ¿no es cierto?, de la definición es que esta unidad de paisaje es autosuficiente en términos de estructura, en términos de funcionamiento. Ahora, en sentido estricto, no hay ninguna unidad que sea absolutamente autosuficiente, ¿ya? Porque o sea, las unidades, o sea, la mayoría de las unidades dependen de la energía solar, unidades denominadas ecosistemas de la energía solar. Y aquellas que no dependen de la energía solar de manera directa, dependen de la energía solar de manera directa, como por ejemplo aquellas comunidades eh, del fondo del mar, que para su existencia depende de la lluvia de materia orgánica que les llega de arriba. Y para que haya materia orgánica arriba tiene que haber un input de energía solar. Pero ligado al concepto de ecosistema está la capacidad de ser autosuficiente, tanto en términos de estructura como en términos de funcionamiento. Entonces nosotros no podemos imaginar, ¿no es cierto?, que esta gran masa de agua es independiente del entorno, aun cuando acá puede haber una lluvia o cuando se derrite la nieve, ¿no es cierto?, el agua rica en nutrientes puede llegar acá y estos nutrientes provenientes de las montañas que lo están rodeando, de los cerros, de los lomajes que lo están rodeando, nutre las aguas de este lago, ¿ya? Y se mejora la actividad fotosintética. Noten ustedes que este lago no tiene vegetación ya relevante en sus laderas. Esto puede deberse a que este es un lago de alta montaña. Se nota que es un lago de alta montaña por las nieves, por los cerros nevados que están aquí, por la forma de la vegetación, el desarrollo de la vegetación.
Pero también puede entenderse que el agua ya aquí eh, es lo suficientemente profundo como para que las plantas vasculares puedan enraizar. Pero ahí alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, una zona de algas. ¿Ya? Y probablemente acá, si el lago es lo suficientemente profundo como para impedir que toda la radiación solar que llega acá no llegue al fondo, bueno, no encontramos vegetación en el fondo, y solo la vegetación está representada por organismos fotosintéticos planctónicos, microscópicos, que viven al agua, acá en el agua. Ahora, este es un lago, ya, es un lago que le llaman lago distrófico, tipo distrófico, porque la cantidad de materia orgánica que este lago tiene es relativamente baja. De ahí un poco la transparencia del agua. Los lagos eutróficos son lagos donde la cantidad de materia orgánica suspendida en el agua es alta y tienen generalmente un olor a materia en descomposición. Estos lagos tienen un olor más bien debido a la pureza del agua. Otro ejemplo de un ecosistema con bordes naturales es la isla. Entonces, note que mientras el lago es un cuerpo de agua rodeado por tierra, la isla es un cuerpo de tierra rodeada por mar. Entonces aquí tenemos un ecosistema isleño. Aquí tenemos un ecosistema lacustre del lago. También, como dije, los grandes ríos. Vean, tenemos un río navegable, que podría ser el río de la Plata, moviéndose ahí un barco de cierto tamaño. Entonces, estas unidades de paisaje en los ríos a veces traen algunas complicaciones, como el caso del río Elqui, como no son unidades de paisaje muy grandes, ¿ya? Queda la duda si esto corresponde a un ecosistema o es parte de un ecosistema, o un ecotopo, por ejemplo. Entonces uno aplica aquí, la pregunta es si esa unidad de paisaje es lo suficientemente independiente en términos de estructura y en términos de dinámica. Y el río Elqui no es una entidad suficientemente independiente por sus características. Dependen de las características del entorno terrestre, o dicho de otra manera, del entorno geofísico, geoquímico que lo rodea. Bien, ahí tenemos nosotros lo referido a la estructura y organización del ecosistema. Voy a dejar de compartir lo que estaba mostrando para introducir el siguiente tema. ¿Dónde estábamos?
¿Qué sea? Ya. Compartir. Bien, ahora nos vamos a referir a la dinámica del ecosistema. ¿Qué entendemos por dinámica o el dinamismo ecosistémico? El flujo de la energía, los ciclos biogeoquímicos, los cambios temporales, ya sea cambios estacionales, por ejemplo, o cambios en el más largo plazo, y los mecanismos de regulación y de estabilidad. El flujo de energía a nivel del ecosistema, al interior del ecosistema, ya lo analizamos cuando vimos la estructura trófica, las cadenas tróficas y la red trófica. Así es como la energía, una vez que está dentro de la comunidad biológica, se mueve de manera unidireccional. Hasta salir de la cadena, hasta salir de la comunidad biológica, en la forma de calor, y de ahí, ¿no es cierto?, se va al entorno geofísico, se va al entorno geoquímico, y finalmente sale del sistema, y de ahí sale de la ecosfera al espacio exterior. Pero antes que la energía entre a la comunidad biológica, bueno, la energía tiene que llegar a la Tierra. Entonces, el primer encuentro de la energía solar con la ecosfera es en las capas superiores de la atmósfera. Entonces, aquí se muestra los distintos destinos de la energía. ¿Ya? Hay una fracción importante de la energía que, una vez que llega a las capas superiores de la atmósfera, rebota. ¡Pum! Se va al espacio exterior. Afortunadamente para nosotros, porque una fracción importante de esa energía está constituida por la radiación ultravioleta. ¿Ah? Y registros experimentales y registros geológicos evidencian que la radiación ultravioleta tiene un efecto mutagenético. Y en el caso particular de los seres humanos y algunos otros animales, la radiación ultravioleta es causante de cáncer a la piel. Otra fracción importante también de la radiación solar penetra la atmósfera, llega al nivel de la superficie donde nosotros estamos parados, las capas inferiores de la atmósfera. Esta energía es usada por el sistema geofísico, por el sistema geoquímico, ¿ya?, para generar los fenómenos que son típicos de estos sistemas. Viento, por ejemplo, erosión, evaporación, movimientos de agua, corriente oceanográfica, por ejemplo, calentamiento de la superficie terrestre y después enfriamiento para favorecer la formación del suelo, la formación del hielo, ¿ya?, y después el descongelamiento del hielo, todos esos fenómenos físicos y químicos que ocurren. Finalmente, esa energía se va transformando en calor y se disipa del sistema. Hay otra energía que también llega a la superficie de la Tierra y que se usa
para generar fenómenos como de evaporación del agua, ¿ya? O la meteorización física de la roca para la transformación del suelo. También una fracción de la energía que llega se usa para generar los vientos, las mareas, el oleaje, más que las mareas, el oleaje. Fíjense ustedes que esta energía la está usando el ser humano, ¿ya? mediante los molinos de viento para generar energía útil para el ser humano. ¿Ya? Y esta energía, ¿ya?, es la que está usando el ser humano para generar energía solar. Entonces aquí el ser humano se las ha ideado para que parte de esa energía que se usa en estos fenómenos geofísicos, geoquímicos, sea usada también para la energía, para la producción de energía útil para el ser humano, en forma de energía solar. Aquí tenemos la energía eólica, ¿no es cierto?, y la energía del oleaje. Y una fracción pequeña, fíjense ustedes, esta que está aquí, es la energía que entra al sistema, que según este diagrama es inferior al 0,1% de la radiación que llega. Y con ese 0,1%, inferior, pero tomémoslo como dato, 0,1% que llega a la superficie terrestre, esa es la energía que se usa para mantener a los sistemas ecológicos funcionando. Sí, nosotros estamos hablando de una cuenca hidrológica como la del río Elqui, ¿ya? Imagínense usted la radiación que llega a la superficie del río Elqui, del valle, mejor dicho, de la cuenca. Y lo que le ocurre a esa energía, una vez que está en la cuenca, una fracción delgada de esa energía es usada para la fotosíntesis. La fotosíntesis de las plantaciones que hay ahí, la fotosíntesis de la vegetación arbustiva, la fotosíntesis de la vegetación del fitoplancton, del fitoplancton, la que está, no sé, en el lago el Puclaro, y de ahí esa energía sustenta todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la parte biológica del ser humano, de la parte biológica de la comunidad. Entonces, si estamos hablando de producción de pisco, una fracción pequeña de energía que llega al valle, esta sustenta la producción de pisco. Estoy hablando de una producción industrial de otro producto, uva, por ejemplo, eso está sustentado por esa producción, por esa llegada relativamente pequeña en términos proporcionales, ¿ya?, de la energía solar. ¿Por qué digo yo pequeña? En términos proporcionales, aun cuando en términos absolutos es grandota. Porque el principal flujo de la energía se va en otras cosas, en otros destinos. Bueno, y una vez que la energía entra al sistema, a la comunidad vegetal, o sea, a la comunidad biológica, bueno, hay un flujo unidireccional que obedece a la segunda ley de la termodinámica y un flujo reticular de la
de la energía a través de la red electrónica. Nosotros, ¿no es cierto?, usamos la energía de estos sistemas. Hemos desarrollado, ¿no es cierto? Hemos desarrollado desde el punto de vista tecnológico ingenieril, cómo esta energía la podemos enriquecer para nuestros fines con esta energía solar, ¿ya? La energía eólica, la energía hidráulica, que también es una energía derivada de estos procesos, ¿no es cierto? La energía de las mareas, que también es energía derivada de estos procesos. La energía del oleaje también deriva. Y por aquí la energía térmica, ¿ya?, que es derivada del dinamismo geológico del sistema. La energía que se produce a partir del vapor caliente que se genera en algunas zonas, en algunos ecosistemas, ¿no es cierto?, donde hay alteraciones hidrotermales, que le llaman. Ahora, las transformaciones de la materia, ¿qué transformaciones puede sufrir la materia en el ecosistema, en esta unidad de paisaje relativamente grande? Bueno, hay transformaciones de naturaleza física, química y biológica. La de naturaleza física, la disolución de la materia, la precipitación, la volatilización, la fijación. Ustedes tienen más que claro cuando estamos hablando de transformaciones de la materia que pueden ocurrir a nivel del suelo. Transformaciones físicas, transformaciones químicas y transformaciones biológicas. Y después tenemos, ¿no es cierto?, los llamados ciclos biogeoquímicos. Aquí, ¿no es cierto?, queda en evidencia la interacción de la comunidad biológica con el contexto geofísico y geoquímico. Porque aquí la materia, en algunos instantes, en algunos momentos del ciclo, forma parte del sistema geofísico o del sistema geoquímico, y en otro momento forma parte del sistema biológico. A diferencia de la energía que fluye, y su flujo obedece a la segunda ley de la termodinámica, obedece a las tres leyes de la termodinámica, pero fundamentalmente la segunda ley de la termodinámica. Aquí la materia cicla. ¿Qué implicancia tiene, ya, para la ecosfera ahora el que la energía fluya y no cicle? Tremendamente importante. Porque con el fluir unidireccional de la energía se mantiene el equilibrio térmico de la ecosfera y, por supuesto, el equilibrio térmico de los ecosistemas. Porque la ecosfera, entiéndase también tierra, es un sistema abierto para la energía. O sea, la energía entra y sale. Al entrar la energía, ya vimos, hace posible
conjunto de procesos geofísicos, geoquímicos, biológicos. Al hacer posible este conjunto de procesos, se va generando energía calórica y eso sale. O sea, los sistemas no se sobrecalientan. ¿Ya? En el caso de la materia, la ecósfera es cerrada a la materia, es decir, ¿ya? La materia no sale, no llega ni sale. Todo se recicla dentro del sistema. Afortunadamente para nosotros, porque si la ecósfera fuera un sistema abierto para la materia, perderíamos materia, perderíamos oxígeno, por ejemplo. Y ganaríamos, qué sé yo, meteoritos. Y la astrofísica ha demostrado que aquellos planetas que están expuestos a la caída de meteoritos son sistemas altamente inestables. Recuerden algunas películas, ¿no es cierto?, de ciencia ficción que amenazan que un aerolito, meteorito, lo que sea, se viene acercando a la Tierra y que en tal momento va a chocar con la Tierra. Vienen entonces las predicciones más oscuras. Entonces nosotros no intercambiamos materia con el sistema, con el entorno que nos rodea. O sea, todo lo tenemos que resolver en relación a la materia internamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la energía? Que la energía no está saliendo a la velocidad que está entrando. Y la atmósfera y la hidrosfera se están calentando. Y eso está generando una tendencia a un desequilibrio térmico. Efecto, según algunos, ¿no?, todos los fenómenos atmosféricos que están ocurriendo, lluvias donde nunca había ocurrido, nevazones donde nunca había ocurrido, vientos de no sé cuánta velocidad, etc. Entonces se está achacando al cambio climático, a cuando no hay evidencias directas. Hay registros históricos que han demostrado que la temperatura de la capa inferior de la Tierra ha ido aumentando peligrosamente. Y eso se asocia entonces pues, a través de modelos con todos estos eventos atmosféricos que estamos teniendo. Pero son evidencias no directas, evidencias indirectas. Por eso que algunos cuestionan el tema del cambio climático global. Pero nadie quiere arriesgarse porque ya hay evidencia, ¿no es cierto?, que cambios climáticos que han ocurrido en el pasado han significado la desaparición de muchas especies, entre ellas los dinosaurios. Entonces veamos el ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo relativamente simple, ¿ya?, pero vulnerable porque el ciclo, como ciclo, se puede desplazar de un territorio a otro. ¿Cuáles son los fenómenos físicos que participan en el ciclo del agua? La evaporación, la precipitación, que puede ser en forma sólida, nieve, o en forma líquida, agua. Y el movimiento del agua desde las partes altas hacia las partes bajas, ya sea por la superficie, esto se llama escorrentía, ya sea por la superficie del suelo del ecosistema, o bien por capas profundas, la escorrentía profunda, ¿ya?, o el agua freática, que va, ¿no es cierto?, desde las partes altas hacia las partes bajas, pudiéndose depositar en alguno de estos sectores y sin llegar necesariamente al mar, generando bolsas o grandes depósitos de agua subterránea, que tiene una tremenda importancia para la agricultura, la provisión del agua para la industria, para la ganadería y para el ser humano. Y fenómenos biológicos, la evaporación. La evaporación.
que se nota particularmente, ¿no es cierto?, en la selva, en las selvas tropicales, donde las masas de agua que salen del sistema por transpiración son enormes. Ahora, como esta pérdida de agua se realiza simultáneamente con pérdida de agua física, perdón, pérdida física de agua, ahí está mejor. ¿Ya? El fenómeno se llama evapotranspiración. Y ustedes lo tienen que haber estudiado bien si hicieron el curso de suelo, planta y agua. Es tremendamente importante para ustedes la dinámica del agua. No solo a nivel del cultivo propiamente tal, a nivel del individuo, a nivel del cultivo, sino que a nivel ecosistémico también. Yo no sé si les conté, ¿no es cierto?, que había queja de la gente del valle respecto de que la humedad del valle la humedad atmosférica había aumentado, y la gente le echaba la culpa al tranque, pues, claro, se enojaban con las autoridades, el tranque, pues, claro, y que haya aumentado, ¿no es cierto?, los resfríos, los niños, las pulmonías, y nos aparecen los hongos por todos lados, que sí, todo un cuento. Bueno, hubo un grupo de investigadores que estudió y encontró que no era la evaporación del agua del espejo de agua del tranque, pues claro, que es un tremendo un tremendo espejo, y pierde una tremenda cantidad de agua por día, por efecto de radiación y por efecto, ¿no es cierto?, de radiación directa, por efecto directo de la radiación y también por efecto indirecto de la radiación cuando sopla arriba de la superficie del agua un viento cálido. Parecía lógico la hipótesis de las personas. Hicieron las investigaciones y no. La humedad, el aumento de la humedad, que nunca tampoco es muy dramático, el aumento de la humedad del aire del valle del Elqui se debe a la evapotranspiración de los parronatos. Es decir, hay una tremenda pérdida de agua por evapotranspiración de parte de esas plantaciones. Claro, eso es porque la hoja, ¿no es cierto?, de la vid es una hoja plana, ancha, de tal manera que mirado desde arriba, el, el, el cultivo, la plantación, es una pradera de alfalfa, una enorme pérdida de agua por evapotranspiración. Y hay ciertas plantaciones forestales también, ¿no?, aquí en el valle, en otras partes, sobre todo en base a eucaliptus, donde la pérdida de agua por evapotranspiración es enorme. Sale una gran cantidad de agua y se va hacia la atmósfera. Y si se encuentra con una atmósfera caliente, con pocos niveles de humedad, ¿ya?, eso, atmósfera es un chubón de humedad. Y eso, por el principio de la dispersión, se diluye, se dispersa, se va a otros lados y no sirve nada. Hay una tercera fuente de agua, además de la precipitación líquida y sólida, que es la precipitación neblinera, que en algunos sectores, como ocurre en Fray Jorge, por ejemplo, las masas de aire vienen cargadas de humedad del océano y se enfrentan con una cierta altura, montaña con una cierta altura, y además vegetación que actúa como filtro para esa neblina. Y al pasar, ¿no es cierto?, el aire cargado de humedad por ese follaje, por ese, por ese follaje que funciona como esponja, ya pasa derecho, ¿no es cierto?, dejando su carga de agua en el follaje y empieza entonces a un goteo permanente. Esto se ha usado, ¿no es cierto?, industrialmente en algunas partes para captar esta agua. Ahí usan en estos sectores Maya Rachel, ¿no es cierto?, el agua se encuentra
La neblina se encuentra con esta malla de Rachel, se condensa el agua y va goteando, ¿no es cierto?, en forma gradual, siguiendo la fuerza de gravedad hacia colectores que reciben. El ciclo del agua. Nosotros estamos teniendo problemas con el ciclo del agua por la sequía intensa. La mayoría de los valles del norte chico están teniendo problemas severos. Y para qué decir la zona la zona intermedia, la zona de secano, ¿ya? La zona de secano. Y además, ¿no es cierto?, estamos sacando agua a una velocidad mayor que a la velocidad con que se renueva los depósitos de agua, ya sean los depósitos que ocurren en el suelo, en la napa freática, por ejemplo, los depósitos superficiales, o bien los depósitos de agua que están asociados a la vegetación, ¿ya?, y al suelo, pero no como agua freática, sino que el agua dispersa en el suelo. Después tenemos el ciclo del carbono. El ciclo del carbono también es un ciclo relativamente simple. Las plantas sacan el carbón del anillo carbónico que lo obtienen de la atmósfera. Los productores acuáticos, como el fitoplancton, lo obtienen del anhídrido carbónico disuelto en el agua. A través del proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto?, se sintetizan compuestos orgánicos complejos, entre ellos los hidratos de carbono, y eso quedan disponibles como alimento para el resto de los miembros de la comunidad biológica. Cuando estos organismos mueren, bueno, quedan disponibles para los descomponedores y los mineralizadores. Y a medida que el proceso va funcionando, ¿no es cierto?, se va liberando anhídrido carbónico que puede ir a la atmósfera, puede ir al suelo, se disuelve en el suelo, en el agua que contiene el suelo, o puede ir al agua y ahí se disuelve. Sin embargo, desde periodos pretéritos, aquellos cuerpos de organismos que no han pasado por este proceso de descomposición y liberación de anhídrido carbónico se han ido quedando ahí y se han transformado en petróleo, ¿no es cierto? Y estos, gracias al avance de la ciencia y tecnología, que ha permitido desarrollar sistemas de liberación de esa energía fósil, carbón, petróleo, turba, ¿no?, etcétera. Y esto entonces, al combustionarse, es decir, al liberar la energía, con la participación del oxígeno, liberan anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico, bueno, se va a la atmósfera, se va al suelo, o se va al agua. El caso particular de la actividad industrial, como la actividad industrial se hace mayoritariamente en la superficie terrestre, ¿ya?, todo eso se va a la atmósfera. Bueno, cuando llueve, ¿ya?, el agua de lluvia arrastra anhídrido carbónico y eso se va al suelo o se va al mar. ¿Qué es lo que está pasando? Que la liberación de anhídrido carbónico a partir de la revolución industrial está siendo tan rápido que el anhídrido carbónico se está concentrando en la atmósfera. Y el anhídrido carbónico tiene un efecto, a ver, y el anhídrido carbónico contribuye al efecto invernadero de la atmósfera. ¿Qué es el efecto invernadero? Tal como ocurre en un invernadero, parte de la radiación solar que entra no sale. Ese es el efecto invernadero.
Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de la combustión tan rápida de combustibles fósiles desde la revolución industrial? El anhídrido carbónico se ha ido concentrando en la atmósfera porque la comunidad biológica representada por los productores en las selvas tropicales, particularmente en las zonas boscosas de las regiones templadas de la Tierra, no está teniendo la capacidad de captar la cantidad de anhídrido carbónico que anda dando vueltas. Y este anhídrido carbónico, entonces, tampoco el mar está teniendo la capacidad. Se está tendiendo a concentrar. Y por lo tanto, aumenta el efecto impermeabilizante de la atmósfera para la salida de calor. Ese es el efecto invernadero. El efecto invernadero ya es un fenómeno natural, favorable al ser humano y a los seres vivos que viven ahí, ¿ya? Porque así la pérdida de radiación no es tan violenta y no hay cambios de temperatura, qué sé yo, dramáticos, pero dentro de un cierto límite, dentro de una zona de equilibrio. Como estamos sobrepasando nosotros esa zona de equilibrio, el efecto invernadero se está transformando en algo pernicioso para los sistemas biológicos. ¿Cuál es los reservorios ahora? ¿Dónde se acumula el anhídrido carbónico? En los sedimentos marinos, sedimentos en los grandes lagos, en las rocas carbonatadas, el humus en el suelo. Las turberas, por ejemplo, son grandes depósitos de anhídrido carbónico. La biomasa fósil, la biomasa en pie, lo que encontramos de anhídrido carbónico, perdón, lo que encontramos de carbono en los troncos de los grandes árboles de la selva tropical o de los grandes bosques. Lo que encontramos en las raíces de los sistemas boscosos. A veces una raíz significa más biomasa que la parte aérea de la planta. Esa es la biomasa en pie. Y la atmósfera. ¿Cuáles son las causas del desajuste de carbono que estamos viendo nosotros? Estos desajustes se están debiendo, como decía recién, al aumento de la concentración del anhídrido carbónico y particularmente al aumento de la concentración de metano. Fíjense ustedes, aquí están las cifras del aumento de concentración del anhídrido carbónico en la atmósfera y de metano. Mientras el anhídrido carbónico aumentaba en un 32% desde el siglo XVIII, el metano ha aumentado un 151%. ¿De dónde sale este metano? De dos fuentes principales. Hay otra fuente que la vamos a ver más adelante, dos fuentes principales. Primero, la actividad ganadera industrial de alimento, de ganado rumiante para la producción de carne. Producción de carne, producción de cuero, pero fundamentalmente carne, leche en el caso. Y segundo, el aumento de la actividad bacteriana en las turberas polares, particularmente en el polo ártico, porque en el sur, polo sur, nosotros tenemos turberas importantes para Chile y Argentina en el sur, pero a nivel global, comparada con las turberas que están en la zona norte, toda la zona de Canadá, la zona de Rusia, son enormes turberas. Y esas, por efecto del aumento de temperatura, el hielo que mantenía la actividad microbiológica parada, el hielo se está derritiendo, está aumentando la temperatura de ahí y se está reactivando la descomposición de las turberas. Y eso está agregando entonces metano a la atmósfera. Ahí tenemos fuentes principales de metano, prospección de petróleo, cultivo del arroz, en aquella zona donde
el arroz se cultiva en grandes extensiones. Recuerden que el arroz ya se cultiva en situaciones inundadas. La ganadería intensiva, la contaminación de agua por acumulación de materia orgánica producto de las grandes ciudades, materia fecal, y vertederos, donde, ¿no es cierto?, se recibe desechos orgánicos y estos empiezan a descomponerse. Bueno, en algunos vertederos ya con vertederos industrializados, bueno, el metano se canaliza por conductos donde el metano se concentra y se vende como fuente de energía. Ahí tienen algunos datos. Ya. Estimación de metano liberado a la atmósfera. El ganado, importante, estos insectos, las termitas, que son parecidos a hormigas, ¿ya? Producen grandes cantidades de metano porque estos bicharracos se alimentan de celulosa, pero ellos no tienen las enzimas celulosíticas, sino que viven en simbiosis con bacterias, con protozoos que tienen las enzimas celulosíticas. ¿Ya? Y estas son las que producen metano. Las termitas son unos insectos como el doble de las hormigas o el triple de las hormigas, que pueden encontrarse en grandes cantidades en ciertas zonas, en África, por ejemplo, Australia. En África hay algunas termitas que construyen termiteros que alcanzan los 2 metros de altura sobre la superficie del suelo, que tiene la forma de torre, la forma de pirámide, donde hay cientos de individuos que están viviendo ahí, más otros cientos de individuos que están viviendo bajo la superficie, en la base de esta suerte de pirámide. Los arrozales, ya lo señalamos, los humedales naturales, los pantanales, que encontramos asociados a los grandes ríos. En total, la producción biológica del metano es más importante que la producción no biológica del metano. Procesos que alteran el ciclo del carbono. Bueno, la deforestación, la alteración de la capacidad fotosintética de los océanos. De nuevo repito que la productividad de los océanos descansa en organismos productores microscópicos, el fitoplancton. La productividad de los ecosistemas terrestres descansa en las plantas vasculares, sean hierbas, sean arbustos, sean árboles o alguna otra categoría no mencionada. En algunas partes líquenes, por ejemplo, ¿ya? O bien musgo. Después, la combustión a tasas superiores a las tasas de reciclaje mediante procesos naturales. La producción de metano a un ritmo superior a que es reciclado mediante procesos naturales. Y la ralentización de la fotosíntesis por diversas razones o motivos. Después tenemos el ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo más regulado y en esta regulación participan bacterias que actúan en distintas etapas del ciclo. Hay bacterias fijadoras de nitrógeno, es decir, sacan el nitrógeno del aire y lo transforman de nitrógeno N2 a nitrógeno molecular,
en nitrógeno inorgánico, en nitrito, nitrato, fijadoras de nitrógeno. Hay bacterias que hacen el proceso inverso. El proceso, bacterias denitrificadoras, que toman los nitritos, los nitratos, qué sé yo, y los transforman en nitrógeno molecular, y ese nitrógeno molecular o se va a la atmósfera o queda en el suelo ahí disuelto, disperso, o en el agua. Y después tenemos nosotros las bacterias nitrificantes que transforman los compuestos de amonio, ¿ya? En amoníaco, en nitrito, en nitrato. Y así entonces como se completa el ciclo del nitrógeno. Hay que revisarlo y espero que ustedes lo puedan hacer ya cuando trabajen la guía de gestión de autoaprendizaje, el examen con más detención del ciclo. Quedan 3 minutos. Voy a quedar acá. Para reiniciar el tema el próximo martes. Bueno, el próximo martes es feriado, tenemos semana sin conexión, y creo que les dije hoy día de la mañana, la semana sin conexión no significa vacaciones, significa oportunidad para ponerse a día, sin la molestia de los profesores. Y la molestia presente de los profesores, porque la molestia ausente de los profesores, en este caso, de este profesor, está en la guía de autoaprendizaje. Así que, si bien es cierto, no van a tener clases conmigo, bueno, tienen una guía de autoaprendizaje con la cual tienen que trabajar. La próxima semana voy a, como dije, continuar en los temas pendientes que quedaron: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre y el tema de la dinámica temporal del ecosistema. Es decir, los cambios estacionales del ecosistema, de verano a otoño, otoño a invierno, etc. Y los cambios a largo plazo en el ecosistema, que se conocen con el nombre de sucesión ecológica. Y asociado a esto, los famosos eventos. Nosotros en los últimos años hemos experimentado el impacto de un evento, ya una enfermedad causada por un virus. Por la magnitud del impacto, ese se ha considerado una pandemia que está aquí y en la quebrada del Ají. ¿Ya? Entonces, eso demuestra que los ecosistemas, si bien es cierto, se mantienen dentro de ciertos rasgos de equilibrio, de estabilidad, y nosotros nos acostumbramos a eso, pero de repente, por razones desconocidas, por razones que se sospechan, esta inestabilidad se rompe. Por ejemplo, en estos momentos estamos tranquilos, yo estoy hablando, estoy contento porque estamos a punto de terminar, y puede venir un terremoto. Y la estabilidad, ¿no es cierto?, la tranquilidad de La Serena se ve alterada por este terremoto. Ese es un ejemplo de dinamismo litosférico. Y más encima se me enciende el celular, y ustedes también, alerta de tsunami. Y ya tenemos que prepararnos para aquellos que vivimos en la costa, en el borde costero, irnos hacia la parte alta y rápido. Porque no dicen, mira, alerta de tsunami, hubo un terremoto frente a Tongoy, 3, 4 kilómetros frente a Tongoy, qué sé yo, ¿no es cierto?, 5 kilómetros, una cuestión cerca, viene un tsunami, calculamos nosotros que dentro de 45 minutos el tsunami va a estar impactando la bahía de Coquimbo, así que mejor que cierre su casa y se vaya a las partes altas. Esos son ejemplos de eventos.
eventos de naturaleza biológica, eventos de naturaleza atmosférica, eventos de naturaleza litosférica. Entonces, eso lo vamos a analizar la semana subsiguiente. Si es que no tenemos la prueba. Ya no me acuerdo. Bien, chiquillos y chiquillas, vamos a parar hasta aquí la grabación y dejar de compartir. Espero que tengan una buena tarde y yo me comprometo, ¿qué hora es? Las 4 de la tarde, a las 4:30, a ponerme de cabeza a terminar de corregir vuestra prueba, que la tengo pendiente y me preocupa. Yo soy un tipo responsable. He sido aplicado desde que era niño. Bien. ¿Algún comentario? No, profe, Muy bien, ninguno. ya está. Chao, profe. Chao, hija.